Poco lo que, mi nombre es John Noisy y estoy en la plataforma de Jesus Taveras. Oye, es tiempo de suscribirte. Dale ahora. Háblame de tu proyecto. Bueno, nosotros comenzamos con lo que es el proyecto John Noisy, enfocándonos en lo que es en la categoría del trap, rap y alguna otra categoría. Y estamos actualmente trabajando varios proyectos, varios Siguiendo temas. las influencias de cuáles artistas. Bueno, ¿qué digo? Yo diría que los pilares, Lápiz Consciente, Trapper también de Estados Unidos, Drake, y ese tipo de cosas. ¿El Lápiz es tu artista favorito? No realmente, pero entiendo que él tiene un legado y es uno de los pilares, sino, por así decirlo, el número uno. Menciona alguna de tus canciones. Yo solamente tengo una sola canción hasta ahora. Se llama Moriré Joseando. La pueden buscar en YouTube. Y estamos trabajando varios proyectos para lanzarlo. ¿Cómo te aparece en YouTube? John Noisy. John Noisy. I-O-U-N-G. Tararé un poquito de la canción. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer por mí? Yo nací solo y solo moriré joseando. Donde tú estabas porque yo nunca te vi. Cuando con los míos yo estaba empezando. Yeah. ¿De dónde tú eres? Alma Rosa, Santo ¿Y Alma Domingo Rosa, Este. primera o segunda? Segunda. Segunda. ¿Y la gente de allá qué te dice de tu música? Por ahora estamos, como quien dice, tratando de colocarnos localmente. Pero a ellos les parece bien, en verdad. Ese género está rompiendo ahora. Ahí fue que tú creciste y naciste. Sí. Bueno, espero que tengas el buen apoyo de la gente, porque los primeros que comienzan a apoyar a uno en los proyectos son los amigos y familiares, ¿verdad? Ese es el impulso, el primero, ¿no? Y ese es muy válido. ¿Tú has tocado puertas y se te han cerrado en algunas estaciones o en algún medio urbano o no? Por el momento no he tocado puertas realmente. Lo que estamos, como quien dice, trabajando personalmente es lo que es adentrando en la música, en el ambiente y evolucionando poco a poco como artista. Pero es bueno que te vaya abriendo paso. Aunque te lo nieguen, pero ve por tus oportunidades. Claro. No solamente en los medios de comunicación, sino también con los artistas. En el caso de los artistas, algunos hacen favores, muy pocos, pero otros, has escuchado que por featuring cobran un precio, ¿verdad? Claro. Tienen tu tarifa. Ok, mencióname los 5 urbanos para ti que están matando la liga. Bueno, Buloba está pegadísimo, súper pegado, realmente. El Alfa, no se puede dejar por ningún motivo. A ver quién más. En el trap, que es lo que yo me caracterizo por hacer, trap pabellones, Faker, el tira letra, Oginando y esos nuevos talentos están rompiendo ahora mismo. ¿Quién hizo tu trap? Lo hizo Stellar Music, que es un productor de Villamella. Nosotros contactamos con él y fuimos a trabajar. O sea, él se encargó de hacer de la masterización y esas cosas. Yo escribo mi letra, escribo mis temas, es de mi autoría. Tú eres medio tímido. Estamos medio nerviositos. Estás medio nerviosito, Sí. pero debes de soltarte. Porque si eso es en una entrevista, imagínate en un escenario donde tú vas a tener miles o cientos de personas proyectando tu carrera. Estamos trabajando en eso también realmente. ¿Y cómo tú te ves en 5 años, por ejemplo, trabajando duro en el negocio si quieres llegar lejos, ¿no? ¿Cómo tú te visualizas? Bueno, yo realmente me visualizo posicionado en un género urbano realmente. Lo que tengo que poner empeño y cero roncadera, en verdad. Yo me veo entre uno de los mejores en la categoría del trap. ¿Y qué tú estás haciendo para eso? Escribiendo mucho, grabando muchas canciones. Tengo como algunas 4 canciones ya que van para la calle. Y tirando para adelante, en verdad, porque durmiendo uno no va a hacer nada. ¿Tú tienes otro trabajo aparte de querer buscar un sueño?
Bueno, sí, yo trabajo actualmente en el metro, De Santo Domingo. Santo Domingo, exactamente. ¿En qué área? Yo trabajo para una compañía que se llama Green Love, son de medio ambiente, reciclaje. Contratistas. Exactamente. Dale un saludo a esos compañeros de trabajo que van a ver esa entrevista tuya. La gente de Green Love, un saludo, de parte de su compañero Leonel. Menciona algunos John para Noisy. tuyo, Eh, que se motiven a apoyarte. la jefa, porque hay esa ¿Cómo se llama? La primera, Lorna Aquino. Lorna, un saludo. Y para otro compañero también, ¿Cómo se llama? los compañeros. Sí. William, Josué, Javier, no me acuerdo, ¿no? Son varios. Cántame una canción urbana de algún famoso que te llegue a la mente, que te gusta, y tú la cantas en el baño o la cantas en el trabajo. Esa canción que te encanta. Una canción, Puede ser de otro género musical, no necesariamente urbana. no realmente sería urbana, porque eso es lo que yo vivo y lo que escribo, déjame ver. De tu artista favorito. No tengo realmente. Así, ¿No tienes artista favorito? No, tengo un ¿Ni top tiene 5. canción? Un top 5, lo que pasa es que no me llegan a la mente ahora. Ok, dale tus redes sociales entonces a la gente para que te siga. En Instagram me pueden encontrar como John Noisy, I-O-U-N-G, Noisy, N-O-I-S-E-Y. En Facebook también me pueden Y que encontrar sigan como tu John música Noisy. y tu canal. En YouTube también me pueden encontrar como John Noisy. Y nada, vamos a romper.